fracturada la tierra, que la tierra no volvió a ser la misma después. Se habla de una época prediluviana donde las personas vivían miles de años. Pero al mundo al que sale Noé y su familia se llama el mundo postdiluviano, porque la atmósfera cambió y esa atmósfera fue la que impidió que el hombre siguiera viviendo tanto tiempo. Ahora, es Dios detrás de todo esto. Nosotros vamos a darnos cuenta que el Señor dice: no es bueno que el hombre viva tanto, y le pondré límite a sus días y serán 120 años. El Señor hablando de lo que iba a durar Noé construyendo el arca, pero también el Señor hablando de que la gente ya no iba a vivir tanto. Y ustedes se van a dar cuenta como que uno de los últimos hombres que vivió tanto tiempo fue Matusalén, el que más vivió. Noé también vivió mucho tiempo, pero a partir de la salida del arca ya la gente no vivía ni 600, ni 500, ni 400, sino desciende vertiginosamente la edad de las personas. ¿Por qué? Porque el mundo está fracturado. Ahora, nos encontramos, luego del diluvio universal, nos encontramos con una tierra que está fragmentada, que ya hay continentes, pero solamente hay un idioma. Y la gente, lastimosamente, luego de que sale Noé del arca, nos damos cuenta que aunque se acabó con toda la humanidad y quedaron 8 personas en un arca, cuando salen del arca, aún dentro del arca había pecado, porque el pecado está metido en el corazón de las personas. Y empezamos a ver cómo uno de los hijos de Noé se levanta contra Noé y peca contra su padre, que es Cam. Y seguimos viendo división al interior de la familia aún de Noé. Entonces, Dios siempre en todos los tiempos se ha reservado un remanente escogido por gracia. Siempre en todos los tiempos habrá personas que teman a Dios. Aunque la mayoría se aparte, habrá momentos donde un segmento muy pequeño va a guardar la fe y va a temer a Dios. Amén. Pero llega un momento, y este momento climático lo vamos a ver en Génesis capítulo 11. Y esto es clave lo que les estoy diciendo hoy para poderles más o menos llevar y conducir a lo que quiero hablarles el día de hoy. Génesis capítulo 11 nos habla del deseo que tuvo el hombre. El hombre tiene el deseo de hacer una torre y llegar al cielo con ella. ¿Se está entendiendo lo testarudo de la idea de estas personas? Pues que estas personas estaban embriagadas de su orgullo y de su soberbia. La palabra de Dios habla que en ese tiempo vivió un hombre llamado Nimrod. Y Nimrod, la Biblia habla de él como poderoso cazador delante de Dios. Uno diría: bueno, el hombre cazaba. Pero cuando uno va a ver y a seguir la traducción exacta de lo que significa Nimrod, poderoso cazador delante de Dios, no era un hombre que sencillamente cazaba y le daba a la gente de comer. Lo que significa la palabra no es poderoso cazador delante de Dios, sino poderoso cazador de Dios. Nimrod buscaba eliminar de la mente de las personas ¿a quién? A Dios. Vamos a hablar de Nimrod como un ateo, que el término real sería antiteísta, ¿no? Ateo significa sin Dios, y pues no se puede vivir sin Dios. Aún los que no creen en Dios, hay un Dios. Antiteístas es más el que está en contra de Dios. Sería como la traducción más acorde a los que no creen en Dios. Y precisamente se levanta esta generación, y esta generación no solamente peca al desear llegar al cielo sin Dios, porque ese es el cuento. El cuento aquí es que la Torre de Babel representa a los hombres queriendo llegar al cielo por sus obras. Eso significa Babel. Significa el hombre queriendo con sus obras llegar al cielo. Yo creo que los de Babel eran arminianos. ¿Me están comprendiendo? Y me llama la atención poderosamente que no solamente ellos habían desobedecido en el punto de temer y de depender de Dios, sino que también Dios le había dicho al hombre: multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué tenía que haber hecho el hombre? El hombre se debe haber diseminado por todo el mundo. Pero ellos seguían viviendo solo en una parte. Seguían viviendo solo en una parte, hablando solo un idioma. Y dice la palabra que todos se pusieron de acuerdo en hacer esa torre. O sea que todo el mundo se estaba ¿qué? Desviando. Todo el mundo no temía a Dios. ¿Y qué es lo que hace entonces Dios? Dios envía un juicio. Babel es un juicio. Hablaba esta semana con alguien y la persona se aterraba cuando yo le decía que Babel era un juicio. Que de hecho en Babel Dios había maldecido a las personas con algo. Y esta persona se aterraba, y no sé si ustedes se van a aterrar conmigo. Sonaba un poco fuerte. Yo les dije: el juicio que trajo Dios sobre la humanidad fueron los idiomas. Y él me decía: pero yo no te puedo creer, ¿los idiomas son un juicio de Dios? Sí. A veces hasta la gente se queda corta
en graficar la Torre de Babel en las películas, no sé si se han dado cuenta. En las películas siempre la Torre de Babel caen rayos, centellas, gente cayendo, muriéndose, quemándose y saliendo todos corriendo hablando raro. Eso no pasó en Babel. En Babel no cayeron rayos y centellas, no lo dice la Escritura. La Escritura no dice eso, sencillamente dice que confundió el lenguaje de las personas. Y eso obligó a que las personas obedecieran a Dios y empezaran a reunirse por grupos más pequeños y se diseminaran por la tierra. Y a partir de Babel se forma algo, que son las naciones. A partir de Babel se forma algo, que son las culturas. Y a partir de Babel se forma algo, que son todas las clases de diversidad que hay en la humanidad. ¿Cómo se la han pasado todas las naciones toda la vida? ¿Cómo? En guerra, agarrados. En esta época aquí en el Valle del Cauca se dan en la cara y se pegan golpes por una camiseta o por un país, en pos de cuántas ideologías se ha peleado los hermanos con los hermanos, y de esa estirpe, de esa humanidad, iba a nacer uno que nos iba a reconciliar. A mí me parece esto muy triste. Ahora, con esto no estoy estigmatizando ni el fútbol, no estoy estigmatizando lo que hacen las naciones para defenderse, no estoy estigmatizando, no, sencillamente estoy poniendo como el gráfico. Pero nosotros, miren, ¿por qué le costaba a esa persona con la que yo hablaba, por qué le costaba tanto entender este tipo de cosas? Porque es que nosotros nacimos después de miles de años donde la gente se acostumbró a vivir en un planeta o en una creación, más bien una creación rota. Nosotros nos acostumbramos a vivir en un mundo roto, fragmentado. Nosotros vemos nuestro país y hasta como que sentimos cuando cantamos el himno nacional, sentimos orgullo de patria y cogemos y decimos vivimos en Sudamérica o en América y como que somos bien y nos encanta y soy de acá. Pero si nosotros analizamos esto que les estoy contando, nosotros estamos sintiéndonos orgullosos de un fragmento roto de tierra. Toda nuestra cultura, todo nuestro entorno, todo lo que a nosotros nos gusta, porque es que a mí me gusta, por ejemplo, el fútbol. Yo soy muy patriota, soy de los que tengo también ideologías políticas, tengo ideologías en muchas cosas que a uno lo pueden segmentar en ciertas posiciones, ¿me comprenden? Porque yo también soy producto de la época en la que vivo y de la creación en la que vivo. Pero toda la cultura y todo lo que les estoy hablando, ¿saben? ¿Gira en torno de quién? Gira en torno del hombre. Toda la cultura, todas las artes, toda la música, todo el deporte, toda nuestra realidad, nuestras profesiones, todo gira en torno al hombre. Porque vivimos en un mundo caído. Y por esa razón, la solución no podía venir del mismo hombre. Un hombre común y corriente no podía redimir, no podía restaurar, no podía reconciliar a Dios con los hombres. Tenía que ser Dios, hecho hombre, el que reconciliara, el que reconstruyera. Alguien que nunca hubiese vivido, experimentado, aún promovido la división. Y el único que ha hecho eso es ¿quién? Dios. Mientras que todos los seres humanos en algún momento hemos promovido la división. Y lo tremendo del asunto es que empieza esta carrera que yo ya se las he comentado en varias oportunidades. Empieza esta carrera de relevos para que se cumpla la promesa. Y de Génesis capítulo 11 pasamos a Génesis capítulo 12, donde está una promesa maravillosa que me gustaría que fuéramos. Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Porque el Señor, de todas las naciones que ya existen en ese momento, después de Babel, la gente se va
a vivir en ciertas porciones de tierra y empiezan a levantar en torno a ellos una cultura, una lengua, una religión, o sea, empiezan a crear, en torno a ellos se crean toda una cultura. Y es allí en ese momento donde la gente se ha olvidado de Dios, donde Dios le habla a un hombre. Y dice Génesis 12 del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y miren lo que dice el verso 3. Bendeciré a los que te bendijeran, maldeciré a los que te maldijeran. Y esa es la parte maravillosa. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿En quién se iba a cumplir esa promesa de que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra? ¿Quién es la simiente de Abraham? Yo se los he nombrado hasta la saciedad. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. Según Gálatas 3:16 dice que la simiente de Abraham es Cristo, era en Cristo, es en Cristo donde el Señor va a bendecir a las familias, a las naciones de la tierra. Porque aún el Señor le está diciendo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo les pregunto, ¿no está implícito de que todas las familias de la tierra estaban como? Estaban malditas. Esa persona con la que hablaba en internet me decía, yo no puedo creer lo que estás diciendo. Yo le decía, desde la caída, todos los seres humanos estamos bajo el juicio eterno de Dios, por naturaleza. Por naturaleza somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y por naturaleza, una persona que está bajo el juicio de Dios es una persona maldita. De hecho, estamos tan malditos que el Señor Jesucristo se vuelve pertinente, porque la Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo llevó por nosotros, ¿qué? La maldición. ¿Hecho por nosotros qué? Maldición. Ese es el bendito propósito. ¿Qué estamos celebrando hoy en la Navidad? Estamos celebrando que Dios se hizo hombre. El único que podía realmente reconciliar a los hombres con Dios era el mismo Dios hecho hombre. Pero como el Señor tenía que partir de algo, parte de Abraham, y de Abraham nace la nación de Israel. De Abraham nace la nación de Israel. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob luego le dan otro nombre que es Israel. Y a partir de Jacob, en Egipto, solo 72 personas, de sus 12 hijos, se levanta la gran nación de Israel. Cuando salen de Egipto, al Éxodo, ya no son 70 personas, son casi 1 millón de gentes. Y ahí se convierte en una nación, el Señor les promete la tierra prometida. Y se levanta la gran nación de Israel, el Dios de los hebreos. Y empieza a ver ese brillo. De esa nación vendrá el Mesías. Pero como los seres humanos tienen una naturaleza caída, ¿qué pasa con la nación de Israel? La nación de Israel empieza a creerse exclusiva. ¿Y cómo empieza a ver a los que no son de la nación de Israel? ¿Cómo empieza a ver a los extranjeros? ¿Cómo los empieza a ver? ¿Cómo empieza a ver a los gentiles? Había un dicho. ¿Cómo les decían a los gentiles y a los extranjeros? Les decían perros. Y empiezan a verlos por encima del hombro. El mismo bautizo fue en principio una actividad que era exclusiva para los extranjeros que querían judaizarse. Por ser extranjeros, tenían que meterse en las aguas, limpiarse de su pecado por ser extranjeros, y ahí sí podían convertirse al judaísmo, actividad que todavía lo hacen. En las sinagogas de hebreas, judías, aún las personas una persona que se quiere casar con un judío, tiene que judaizarse. Y allá lo llevan al templo, a la sinagoga, y hay una gran alberca donde desnudo se tiene que sumergir y limpiarse de ser extranjero y de ser gentil. Eso se llama judaizarse. Y a eso se le llamaban prosélitos. De esto hablo en la predicación de Mateo capítulo 3 más detalladamente, si la quieren ver, donde hablaba de qué era el bautismo y por qué el bautismo de Juan fue tan escandaloso. Porque Juan el Bautista lo que dice es, no solamente los extranjeros necesitan bautizarse, sino también los judíos, porque todos estaban en la misma bolsa. Él por eso le decía a los fariseos, ¿quién les
les ha enseñado a huir de la ira venidera. ¿Quién les ha dicho a ustedes que ustedes son mejor que el resto de extranjeros? Todos tenemos el mismo problema, todos somos esclavos del pecado. Entonces viene un gran problema acá. Y viene el gran problema de que la misma nación de Israel se embriagó de su deseo y de su idea de ser la nación de Israel, que se le olvidó las promesas de Dios. Porque Dios escogió a Israel, porque Dios escogió a Abraham, porque a partir de ellos, ¿qué quiere hacer? En la persona de Cristo quiere bendecir a todas las familias de la tierra, no excluirlas. Pero lastimosamente, como el ser humano es un ser caído, la misma nación de Israel se volvió exclusivista. Y por eso veía por encima del hombro a las demás naciones. No sé si ustedes sabían, pero aún el templo de Herodes tenía un atrio que se llamaba el atrio de los gentiles. Hasta allá solo podían llegar los gentiles. Si un judío, si un hebreo metía a un gentil en el templo, lo podían apedrear y lo podían matar porque estaba profanando el templo. Una cosa que va en completa contradicción con los propósitos del Señor. Cuando hablábamos de Mateo capítulo 1, veíamos la genealogía del Señor y veíamos cómo en la genealogía del Señor hay presentes siempre gentiles, extranjeros, y el Señor los vincula a la descendencia de Cristo. Pero aún en el mismo nacimiento del Señor Jesús vienen gentiles, no voy a hablar que 3, pero hay un número de gentiles que vienen a visitar al Señor Jesús, y al niño Jesús, que son ¿quiénes? Los magos de Oriente, los reyes de Oriente, que no son 3, eso es algunos dicen que eran muchos. Y lo tremendo del asunto es que ellos vienen de tierras lejanas, porque aún de tierras lejanas empezaron a oír, y en este punto es al que yo quiero llegar. Y es aquí donde yo quiero que nosotros, porque nosotros no somos hebreos, nosotros somos gentiles. Nosotros pertenecemos a una nación que no es la nación de Israel. Y tener la bendición de tener el Evangelio es un milagro. A mí alguien con lágrimas me decía alguna vez en las clases de teología, me decía, ¿y qué fue de los indígenas que no escucharon el Evangelio? ¿Se perdieron? Y yo le dije, sí. ¿Qué fue de aquellas culturas a las cuales nunca les brilló ni les llegó el Evangelio, ni una Biblia, y no conocieron de Jesús y murieron así? Se perdieron. Y yo con mucho temor, temblor y tristeza tenía que reconocerle, sí, se perdieron. Porque nadie se salva aparte de Cristo, ¿me comprenden? A veces a nosotros se nos olvida, a veces nosotros no entendemos lo privilegiados que somos. Que el Señor Jesús entre sus planes tenga que aún los gentiles sean afectados por el Evangelio, fue una promesa desde antes de la fundación del mundo, porque el Señor quería salvar a todos. Miren, la Biblia dice esto: porque de tal manera amó Dios a los judíos que envió a su Hijo unigénito. ¿Sí? Así dice la Escritura. ¿Cómo dice Juan 3:16? Dice, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y no está diciendo que Jesús murió por todo el mundo, está diciendo que el Señor murió por todo creyente de cualquier parte del mundo. No importa su raza, su color, su lenguaje, su cultura. Miren, no importa el trasfondo de una persona puede ser salva en la persona de Jesucristo, pero nadie puede ser salvo en la persona de Jesucristo si no oye hablar de Jesucristo. Si no está permeado por la palabra de Dios. Y por mucho tiempo, las naciones de la tierra no tuvieron la palabra de Dios. Hay un momento coyuntural, que es la venida del Señor Jesucristo, y el trabajo que tenían que hacer los apóstoles, de predicar la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús, la Biblia dice que cuando el Señor Jesús nace, comienzan los postreros tiempos. O sea, el inicio de los postreros tiempos inicia, valga la redundancia, los postreros tiempos inician con el nacimiento del Señor Jesucristo. Es la última milla que estamos recorriendo, porque el Señor en ese momento es donde elige que su palabra afectará a todo el mundo de manera masiva.
Porque el Señor le dice en la gran comisión a los apóstoles, Mateo 28, del 18 al 20, les dice, id y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones de la tierra, a todas las naciones de la tierra, a todas las naciones de la tierra, naciones que por años vivieron perdidas, sin esperanza. Todas las personas que nacieron en esas naciones, por no haber escuchado las promesas de Dios, ¿qué pasó con ellos? Se perdieron, se perdieron. Efesios lo habla claramente. Efesios capítulo 2, desde el verso 11 en adelante, dice, le está hablando Pablo a los efesios. Y no sé si ustedes tienen en cuenta quiénes son los efesios. Nosotros estamos tan acostumbrados a que hay un libro de los efesios en la Biblia que a veces perdemos de vista quiénes eran los efesios. Los efesios contaban, para que no se nos den cuenta lo paganos que eran los efesios, los efesios contaban con una de las 7 maravillas del mundo. ¿Saben cuál era esa maravilla? O sea, por la construcción, por la bella en la arquitectura. Y estoy hablándoles que acá podemos darnos cuenta que aún en las 7 maravillas del mundo, la mayoría son objetos, son obras paganas, de culturas que no giran en torno a Dios, sino a las creencias de la cultura humana lejana de Dios. Sí, es verdad. La maravilla del mundo que tenían los efesios era el templo de la diosa Diana de los efesios. Imagínense la bobadita. Una de las 7 maravillas del mundo es el templo de la diosa Diana de los efesios. O sea que los efesios eran gente pagana, gente que estaba lejos de la verdad de las escrituras. Pero allá, a Éfeso, llega Pablo. Y llega con el evangelio, y les predica, y se establece una iglesia. Y empieza gente a nacer de nuevo. Y empieza a levantarse una iglesia local fuerte allí. Y miren lo que le dice Pablo a los efesios. Miren el trasfondo de donde venía. Un texto que se aplica a todos los gentiles, a todas las personas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Está hablándoles y les está diciendo, ustedes que eran gentiles, eran llamados incircuncisos por los de la circuncisión, que son ¿quiénes? Los judíos. Los judíos llamaban despectivamente a los gentiles incircuncisos. O sea, ¿y la circuncisión qué significaba para los judíos? La circuncisión significaba para los judíos estar bajo el pacto de Abraham. O sea, ustedes son, al decir, ustedes son los incircuncisos, les está diciendo, ustedes son gente que no sabe en el pacto de Dios. Ustedes son personas que Dios no tuvo en cuenta en el pacto. Váyanse ya, no tenemos nada que ver con ustedes. Y Pablo les dice, verso 12, en aquel tiempo, en el tiempo en que no estaban bajo el pacto de Abraham, en aquel tiempo donde no tenían las escrituras, en aquel tiempo donde Pablo no les había predicado y no sabían de la obra de Cristo, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajena de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así están todas las naciones de la tierra a las que no se les predica el evangelio de Cristo. Así están todas las naciones, todas las etnias, todas las culturas, todos los grupos de personas a las cuales no les ha llegado el evangelio, a las cuales no les ha llegado la palabra, que en esta época es muy difícil. Estamos hablando del siglo I. Dice, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Y por qué habla de la ciudadanía de Israel? Porque querámoslo o no, tenemos que recurrir a las escrituras que Dios le dio al pueblo de Israel para conectarnos con la verdad. Y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno. ¿Cuál es el propósito del Señor? El propósito del Señor es que volvamos al inicio. El Señor solo creó una raza humana. El Señor solo creó una estirpe.
La división, la segmentación, esa fijación que tenemos a pertenecer a un grupo, hace parte de la caída. ¿Por qué creen ustedes que el apóstol Pablo es tan categórico y le dice a los corintios, porque ustedes dicen que son de Pablo, son de Cefas, son de este, son de aquel? No, ¿somos de quién? Somos de Cristo. La segmentación, la división no viene de Dios. Y por eso, aún en ese error cayeron los israelitas. El Señor siempre ha querido hacer ¿cuántos pueblos? Uno. Y ese pueblo lo va a llamar el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. ¿Y el pueblo de Dios quién es? La iglesia. La iglesia. La iglesia. A esas alturas alguien podría decir, me está cambiando toda mi perspectiva de las cosas. Cosas que uno veía como una bendición terminaron siendo un factor de separar y de segmentar a las personas. Sí, claro que sí. Pero eso no ha terminado aquí. ¿Cómo hace el Señor? El mismo Señor, ¿cómo llegó a este punto de que Pablo le pueda decir esto a los gentiles? Y pueda decirles, en otro tiempo vieron así, mas ahora tienen la verdad. Pues tenía el Señor que levantar un grupo de personas que empezara a diseminar la palabra de Dios por todas las naciones de la tierra. Pero ¿cómo lo iba a hacer si primero no les enseñaba? Y por eso les enseñó durante 3 años. Y luego los invistió de poder en el aposento alto. Y luego vemos en Hechos capítulo 2, me gustaría que fuéramos a Hechos capítulo 2, porque me gustaría mucho conectar el evento de Babel con Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 se habla de cuando ellos reciben el Espíritu Santo. ¿Y para qué reciben el Espíritu Santo? El Señor Jesús les ha prometido, les conviene que yo me vaya, porque el Señor enviará al Consolador, otro igual a mí, y los investirá de poder. Y les dice el Señor, ¿para qué? Los va a investir de poder para que chicaneen, para que se llenen de arrogancia, para que boten una Biblia en el piso y digan, pasen esta línea de poder. No, les dice, les dará poder el Espíritu Santo para que me sean testigos. O sea, ¿para que qué? Para que testifiquen. ¿Y cómo van a testificar? Predicando. Si el Señor le otorga poder al creyente, y en este caso a los 120 del aposento alto, era para predicar el Evangelio. De hecho, hay algunos exegetas que dicen que el número 120 era muy significativo porque hablaba de las naciones cercanas en esa época. Estaba hablando de el deseo que tenía el Señor de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero había un problema. Y el problema era, ellos tienen el mensaje, pero hay un obstáculo. ¿Cuál era el obstáculo que había que salvar? Listo, tengo el mensaje, tengo el Evangelio, lo viví de primera mano con el Señor, porque es que los 120 que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, vivieron con el Señor Jesús 3 años, no solo los 12, más gente alrededor. Estos 120 iban a predicar el Evangelio, pero tienen un problema. Y es el problema de Babel, que es ¿cuál? Tienen el mensaje, pero no tienen el idioma para llevarlo a cada nación de la tierra. Hay esa situación. ¿Cómo podemos salvar ese problema? Yo no sé si ustedes lo han vivido. Lo limita totalmente. Entonces el Señor, ¿qué va a hacer? El Señor va a acabar con ese problema. Va a acabar con esa situación del lenguaje. No va a ser un limitante para que el Evangelio pueda ser llevado a toda nación de la tierra. De hecho, el Señor Jesucristo les había dicho, prediquen en Judea, en Samaria, empieza a hablar en todo Israel, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habla de un orden en la predicación, y el libro de Hechos precisamente habla de ese orden. Vemos cómo se predica en Judea, luego cómo se predica en todo Israel, luego cómo llega el Evangelio a Samaria, porque habla de la conversión de muchos en Samaria, y luego se empieza a ver cómo el Evangelio empieza a llegar a las naciones gentiles. Y ahí queda el libro de Hechos, porque aún ese trabajo seguía. El trabajo ha seguido realizándose hasta el día de hoy de predicarle a cada nación de la tierra. Pero en ese momento la tarea era, había premura de hacerlo. Pero había un problema. Estamos hablando del primer siglo.
Y en el primer siglo, aún en medio de esos 120, había gente que hablaba hebreo solamente. Por ser israelitas solo ahora hablaban hebreo. Algunos, muy pocos de ellos hablaban griego. El caso de Pablo es un caso excepcional. Hacemos mal cuando vemos que todos los discípulos eran como Pablo. Es que Pablo hablaba griego, hablaba hebreo, tenía dos nacionalidades, tenía una nacionalidad judía y una nacionalidad romana. Pero es que la mayoría de los creyentes, la misma palabra dice que eran del vulgo y del común. Algunos de ellos podían hablar hebreo, pero había en esa época, en el primer siglo, había un gran problema de analfabetismo. Había gente que no sabía leer. Entonces, si había gente que a duras penas chapoteaba su propio lenguaje de los creyentes, ¿cuánto menos saber una segunda lengua? O sea, al día de hoy es pan de todos los días que la gente tenga una segunda lengua. En ese momento no. Y la tarea era urgente. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor, ustedes conocen el texto, envía al Espíritu Santo. Pero miren lo que pasa. Y me gustaría que leyéramos desde el verso 4 en adelante de Hechos, capítulo 2. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ya que hay una confusión y la más tenaz, porque hay gente que dice que son lenguas angélicas. Yo quiero dejar claro algo. Ese cuentico de lenguas angélicas o la glosolalia no tiene respaldo escritural. Las lenguas que recibieron los discípulos en el aposento alto fueron lenguas humanas. O sea, ¿para qué hablarle a los ángeles? ¿Cuál era la tarea? La tarea era predicarle a ¿quiénes? A los seres humanos. Y el mismo pasaje, el que dirá, uy, no, ¿y cómo sabes? El mismo pasaje nos lo deja y nos lo hace ver así. Mire. Moraban entonces, verso 5, en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el sol. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Quién les oía hablar en su propia lengua? Los que eran de todas las naciones bajo el cielo. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y por qué dicen que son galileos? Porque el Galileo tenía fama ¿de qué? De no ser erudito. El Galileo tenía fama de es un tadero de para ser pescadores, nada más. No son estos galileos como diciendo, no son estos de poca educación. ¿Y cómo están hablando en nuestra lengua? Ahora, si alguien todavía tiene dudas de que son lenguas humanas, miren lo que dice. Y estaban atónitos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban y decían, están llenos de mosto. Algunos los llamaron borrachos, no porque hablaran raro, porque todos les estaban entendiendo, y les estaban entendiendo claramente que lenguas. Yo quiero que acá entendamos una cosa: si Dios le da un don a los hermanos al interior de la iglesia, es para edificar a la iglesia. Los dones han sido dados a la iglesia para edificar a la iglesia. Entonces a ellos se les dio el don de hablar lenguas extranjeras. ¿Era para qué? Para edificar al pueblo gentil y predicarles el evangelio. Entonces Pedro se levanta y da su primer discurso. El primer discurso donde se van a convertir 3,000 personas. O sea, va a ser todo el ministerio de Jesús produjo durante esos 3 años 120 personas que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto y 500 vieron la ascensión de Jesús a los cielos. O sea, estamos hablando de máximo 500 personas en 3 años de ministerio donde él hizo muchos milagros. Por eso el Señor le dice a los discípulos que ellos iban a hacer cosas mayores que él. No hablando tanto de los milagros, las obras que yo he hecho ustedes la harán y aún mayores. No estaba hablando de que ellos iban a ser mayores que el Señor Jesús.
estaba hablando el Señor Jesús era del impacto del Evangelio. Porque en un solo sermón se convirtieron miles. Por esa razón fue que hubo la necesidad de establecer la iglesia en Jerusalén urgente. Porque se levantaron, o sea, imagínense, un día eran 120 y a la predicación miles. Una cosa impresionante que solo lo puede hacer el Señor. Aquí no, aquí lo que ustedes están viendo no es que ellos estén borrachos, dicen. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Joel? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Lo que estaba diciendo es: el Espíritu Santo ha venido para acabar con la división y la segregación. Porque dice, el Espíritu Santo puede descender sobre hombres y mujeres, sobre esclavos y libres, sobre extranjeros y judíos. Y empieza a cortar distancias de todo lo que se ha segregado y segmentado. ¿Lo están comprendiendo? ¿Y cómo comenzaron a hacer esta bendición el mismo Señor? A través de su iglesia, con la predicación de la palabra. El Evangelio ha permeado todas las culturas que ustedes tienen, todos los idiomas, todas las formas y visiones de ver el mundo. No importa dónde llegue el Evangelio puede convertir a la persona de cualquier lugar y de cualquier nación, desde que se predique honestamente y el Señor ilumine el corazón de la persona que ha sido predicada. El Señor prometió y dijo: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Muchos se han querido levantar para oponerse al crecimiento de la iglesia de Cristo y nadie lo ha podido conseguir. Nadie lo ha podido conseguir. Hoy celebramos que el Señor Jesús, Dios, se hizo hombre y facilitó las cosas para que nos reconciliáramos con Él. Y al reconciliarnos con el Señor, nos reconciliamos con nosotros. Por esa razón, mis hermanos, nosotros no podemos permitir. ¿Cómo podemos poner en práctica esto? Primero que todo, evangelizando. Pero segundo, nosotros no podemos permitir al interior de la iglesia la división. Nosotros no podemos permitir que porque tal vez tú tengas una visión diferente de abordar algún problema o alguna situación, tú te dividas con tu hermano. No podemos permitir ningún tipo de división con los hermanos en la fe. La Biblia dice: ama a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con todas tus almas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, mi relación con Dios debe verse directamente expresada en mi relación ¿con quién? Con los demás. La palabra de Dios dice: conocerán que son mis discípulos porque echan fuera demonios. Conocerán que son mis discípulos porque sanan enfermos. Conocerán que son mis discípulos porque miren lo bonito que habla el Evangelio. No, la palabra de Dios dice: conocerán que son mis discípulos porque se aman los unos a los otros. En la iglesia del Señor se debe notar que el Señor no solo nos restauró con Dios, sino que nos dio la capacidad de restaurarnos los unos a los otros. El mismo Dios que le dio lenguas a los apóstoles y a los 120 en el aposento alto para arreglar esa división y esa separación que había entre el pueblo judío y el pueblo gentil, ese mismo Dios nos está dando a nosotros la capacidad de que nosotros no veamos aún a los incrédulos como bichos raros, sino que entendamos que ellos también necesitan el Evangelio. Termino con esto. Hace como 15 años me dieron un curso de evangelismo y el que lo daba preguntó: ¿a cuántos aquí les predicó un familiar? El 99% del lugar levantó la mano porque un familiar les había predicado.
Y luego dijo, ¿hay alguien aquí a quien le haya predicado un extraño? O sea, ¿alguien en este lugar está aquí producto de que un extraño le predicó el evangelio de Cristo? Solo una persona levantó la mano. Y me acuerdo que el maestro dijo en esa oportunidad, o sea que tristemente una persona que no tenga familiares cristianos está condenada a perderse. Es hora de evangelizar. O sea, con esa introducción, dígame quién no le iba a poder cuidar al seminario. Y es cierto, porque a veces solamente nos detenemos a compartirle el evangelio al que conozco. No, que es que cómo rompo el hielo, sé cómo hablo. No sé. Nosotros no podemos sacar excusas de no compartirles a otro las buenas nuevas de salvación. Es necesario. A nosotros no se nos está pidiendo ir a otra nación a la que desconocemos la lengua. Se nos está pidiendo que le evangelicemos a la persona que tal vez vive al frente de tu casa, al pagano que es el dueño de la tienda, tal vez al vecino que hasta tiene más ética y moral y tiene más principios hasta que tú, pero que piensa que por portarse bien va a salvarse y por pensar así se va a perder. Y necesitas tú predicarle el evangelio para que no se pierda. Y miren, así como en el aposento alto era tan inmediata la tarea que el Señor automáticamente les dio poder para predicar en otras lenguas, es tan importante la labor al día de hoy de evangelizar a personas para que no se pierdan, que el Señor cuando vino a habitar en ti el Espíritu Santo, cuando naciste de nuevo, ya te dio la capacidad de predicar el evangelio. Ya te dio la capacidad. Hay algunas personas que se van a dedicar de tiempo completo a predicar la palabra, sí, pero hay otras personas, el creyente nominal, el que se sienta cada domingo a escuchar la predicación, no tiene menos responsabilidad y debe predicar la palabra de Dios.